Fíjate que no te estoy hablando de entregar la soberanía. No te estoy hablando de convertir esto en una sola república. No te estoy hablando de una fusión de dos estados. No, porque no es posible. En primer lugar, hablamos idiomas diferentes. No solo idiomas, en Haití se habla el creol, el patuá y el francés. Y aquí hablamos un solo idioma, el español. Los haitianos tienen costumbre y cultura muy diferente a nosotros. Los haitianos tienen hasta una cultura alimenticia con sabores y elementos para poder preparar los alimentos diferente a nosotros. Tienen una historia diferente a nosotros. ¿Cómo llega entonces la dos repúblicas? Porque esto fue colonia española y en un momento estuvieron los franceses por un tratado entre España y Francia que se celebró allá en Suiza, un país europeo. Y esas dos naciones, llegó un momento en que Haití entró a lo nuestro, porque se levantó como un país en las luchas contra la esclavitud y fue el primer país de América en liberarse como colonia ante Francia, cuando estaba Napoleón Bonaparte dirigiendo los destinos de ese país. Y Napoleón Bonaparte fue un emperador, fue un gran guerrero, fue un gran estadista, y con la fuerza militar más poderosa en ese momento, y esos haitianos se levantaron y al mismo tiempo, en otro hecho histórico, declararon la liberación de la esclavitud. O sea, sacaron a los haitianos de esa esclavitud tan sangrienta, tan cruel, por parte de los blancos. Hoy me he permitido traer a colación una carta que Juan Bosch escribió para el año 1943 y se la dirigió a tres grandes amigos cuando él estaba en La Habana, Cuba, capital de Cuba, en el exilio. Te voy a leer algunos párrafos y ver cuando quien dirige este programa, quien lo controla, me haga seña y hasta ahí voy a poder llegar. Juan Bosch dice: los he oído a usted expresarse, especialmente a Emilio y Marrero, casi con odio hacia los haitianos, y me he preguntado cómo es posible amar al propio pueblo y despreciar al ajeno. ¿Cómo es posible querer a los hijos de uno al tiempo que se odia a los hijos del vecino? Así, solo porque son hijos de otros. Creo que ustedes no han meditado sobre el derecho de un ser humano, sea haitiano o chino, a vivir con aquel mínimo de bienestar indispensable para que la vida no sea una carga insoportable. Que ustedes consideran a los haitianos punto menos que animales, porque a los cerdos, a las vacas, a los perros, no les negarían ustedes el derecho de vivir. Pero creo también, y espero no equivocarme, que ustedes sufren una confusión, que ustedes han dejado que el juicio les haya sido desviado por aquellos que en Haití y en la República Dominicana utilizan a ambos pueblos para sus ventajas personales. Porque eso es lo que ocurre, amigos míos. Si me permiten, he de explicárselo. El pueblo dominicano y el pueblo haitiano han vivido desde el descubrimiento hasta hoy, o desde que se formaron hasta la fecha, igualmente sometidos en términos generales. Ellos estaban en ese momento bajo los efectos de una dictadura cruel, y los dominicanos padecíamos otra dictadura tan cruel como aquella. No teníamos libertad. Y muchos dicen, esta carta no se aplica hoy, sino para aquel tiempo de las dictaduras. No. Para el caso no importa que Santo Domingo tenga una masa menos pobre y menos ignorante.
No hay diferencia fundamental entre el estado de miseria e ignorancia de un haitiano y de un dominicano, si ambos se miden, no por lo que han adquirido en bienes y conocimientos, sino por lo que les falta adquirir todavía para llamarse con justo título seres humanos satisfechos y orgullosos de serlo. El pueblo haitiano es un poco más pobre, hoy mucho más pobre que nosotros, y debido a esa circunstancia, luchando con el hambre, que es algo más serio de lo que puede imaginarse quien no lo haya padecido en sí, en sus hijos, en sus antepasados, procura burlar la vigilancia dominicana y cruza la frontera. Si el caso fuera al revés, dice don Juan, sería el dominicano el que migraría ilegalmente a Haití como lo hacemos hacia los Estados Unidos. Nos vamos a España, a Grecia, a Italia y a otras latitudes del mundo. El haitiano es, pues, más digno de compasión que el dominicano. En orden de su miseria merece más que luchemos por él, que tratemos de sacarlo de su condición de bestia. Eso no quiere decir que lo vamos a traer para acá. No quiere decir que nos vamos a unir, sino que tenemos que conversar para buscar reglas de juego claras y precisas que se respeten. Y nosotros garantizar nuestra frontera y garantizar el libre ejercicio del dominicano que no sea perturbado por nada ilegal. Ninguno de ustedes, dice él, a esos a quienes le escribió esta carta, sería capaz de pegar con el pie a quien llegara a sus puertas en busca de abrigo o de pan. Y si no lo hacen como hombres, no pueden hacerlo como ciudadanos. Don Juan no se está refiriendo a haitianos o cualquier otro extranjero que entre de forma ilegal a nuestro país. Está diciendo debemos de ayudar a buscar respuesta, porque en la medida que hay estabilidad en Haití, en la medida en que se comportan como ciudadanos libres y con dignidad y orgullo, también es beneficioso para los dominicanos, le permite a los industriales, le permite a los agricultores venderles sus productos y su materia prima. Entonces el comercio de exportación aumenta más. Permite que muchos dominicanos puedan ir a trabajar como asesores, como técnicos, como auxiliares de empresas nacionales que hasta hace entonces un tiempo habían muchas empresas que operaban allá. Ahora bien, dice don Juan, así como el estado de ambos pueblos se relaciona, porque los dos padecen, así también se relacionan aquellos que en Santo Domingo, igual que en Haití, explotan al pueblo, acumulan millones. ¿Qué quiere decir don Juan? Que tanto la historia haitiana como la historia dominicana ha sido pasible, víctima de los intereses de la oligarquía, de los terratenientes, de los poderosos de nuestros dos países, y han escrito la historia a su mejor parecer, y no han pensado en sus pueblos. Pero nosotros como Estado, como nación, como seres humanos, tenemos que tener el corazón abierto ante todo hombre o mujer, sin importar dónde viva y su corazón también sufra. Entra la solidaridad, entra la lealtad. Nos llamamos cristianos, pero actuamos diferente y distanciado a las prédicas del Jesús de Nazaret, de aquel que hablaba de amar al prójimo, de aquel que hablaba de entregar parte del pan a otro, del pan que te sobra, no el que te haga falta ni tú necesites. De eso te voy a hablar, por cierto, a partir del último sábado de este mes. Y también el sábado santo voy a tomar 2 alocuciones para compartir contigo qué yo creo, qué yo veo en el Jesús de la historia, del Jesús hombre. Pero así como en los hombres del pueblo en ambos países, hay un interés común, el de lograr sus libertades para tener acceso al bienestar que todo hijo de mujer merece y necesita. En las clases dominantes de Haití y Santo Domingo hay choque de intereses.
porque ambas quieren para sí la mayor riqueza. Hoy Haití no está gobernada por la oligarquía, ni los terratenientes, ni los militares. Es verdad, está gobernada por bandas. Esa misma banda con diferentes rostros y esquemas que se daban en El Salvador. Y el presidente Bukele ha luchado y ha actuado y ha accionado para erradicar esas bandas, porque las bandas no pueden guiar, ni dominar, ni sustituir el Estado de una nación. Es decir, esos grupos de poder económico buscan dominar, buscan hipnotizar, buscan alejar a las fuerzas vivientes de ambas naciones de la parte objetiva y medular para que surja lo que se llama un accionar de armonía, un accionar de respuestas mancomunadas en lo económico, en lo social, en la tecnología, en la ciencia, en el saber humano en sentido general. No podemos pensar ni actuar con odio. Tenemos que pensar y actuar con la sangre fría y saber que somos parte de dos estados que siempre seremos independientes y estaremos ellos allá y nosotros aquí. Pero tenemos que alimentar ideas que nos permite ese diálogo y respuesta que el rector de la UNFU, de esa universidad de historia en nuestro país, le propone al Estado, le propone al gobierno y le sugiere a toda la sociedad dominicana. Nuestro deber, dice don Juan, como dominicanos que formamos parte de la humanidad, es defender al pueblo haitiano de sus explotadores, con igual ardor que al pueblo dominicano de los suyos. Los que explotan allá son los mismos en situación y posición económica y social que nos explotan a los trabajadores, a los campesinos, a los jornaleros de nuestro pueblo. Es decir, cuando de aquel y de este lado de la frontera los hombres tengan casa, libros, medicinas, ropa, alimentos en abundancia, cuando seamos todos, haitianos y dominicanos por su parte, ricos y cultos y sanos, no habrá pugnas entre los hijos de Duarte y de Toussaint. Quiero terminar diciéndote, en honor a la verdad, que los haitianos nunca amaron mucho a Juan Bosch. ¿Por qué? Porque cuando fue presidente y el gobierno haitiano cometió errores, como aquel de rodear la embajada dominicana, y una embajada de un estado es como es una extensión del territorio de un país como el nuestro, don Juan dio la orden a la Fuerza Aérea y al Ejército para posicionarse y tomar el territorio haitiano para liberar nuestra embajada. Eso nunca lo olvidaron los haitianos, pero tampoco nosotros podemos olvidar esa posición tan enérgica y de respeto a la Constitución dominicana que aplicó Juan Bosch en ese momento. Y ese mismo hombre que fue presidente en el 63 fue quien escribió esa carta por encima de todo el sentimiento humano, el sentimiento y la fuerza moral del abrazo bajo el manto de la dignidad y el orgullo. No te he dicho nada malo, no te he dicho de fusionar, de unir las dos repúblicas. Te he dicho cómo debemos también de ver a los haitianos como seres humanos y ver su pueblo que un día, más temprano que tarde, reconquiste su libertad, su estabilidad y su accionar y desarrollo socioeconómico y la estabilidad política. Hasta la próxima, hombres y mujeres del mundo.